la historia de los reyes de Judá, del reino de Judá, y vamos viendo reyes buenos y reyes malos. El último que vimos era bastante malo y este que viene ahora es medio malo porque la mitad es buena y la mitad es mala. Así que, pero antes de este medio malo vino una que era terriblemente mala. Así que aquí encontramos una mujer destructiva y que la tuvieron que destronar, sacarla porque fue una usurpadora, ¿no? Así que si hay alguna novela por allí, La usurpadora, acá en la Biblia está, ya estaba escrito este título. Y encontramos esta historia en Crónicas, en capítulo 22, 23 y 24, ¿no? La voy a leer todo, por supuesto, pero le voy a ir marcando algunas cosas. Y el título de esta mañana es ¿qué hacer cuando el mal reina? Cuando el mal reina, ¿qué tenemos que hacer como creyentes o como hijos de Dios cuando el mal está reinando en el país? Encontramos que esta historia es bastante traumática. La Biblia tiene historias que son a veces de sangre, de muerte, y que uno tiene que leerlas y lograr entenderlas y sacar para nuestras vidas enseñanzas de las cuales nosotros tenemos que aplicarla a nuestro diario vivir. Obviamente algunas hay que actualizarlas, porque hoy no podemos llegar y matar a alguien que se porta mal, no podemos hacer esas cosas. Tenemos que hablarle, enseñarle, no podemos agarrar una espada y atravesársela en el cuerpo porque sería algo tremendamente trágico. Entonces, pero de esto vamos a la actualidad y vemos que en la actualidad no somos muy distintos a lo que eran en esa época, nada más que hoy hay más justicia y ciertas reglas que hay que respetar, y en esa época cada cual que tomaba el poder hacía lo que quería. Pero no es tan diferente, porque hoy, si bien hay mucha justicia, pero cuando algunos quieren asesinar, asesinan y queda todo tapado, queda todo impune, la justicia no se mueve, se empantana, y ahí donde se destruye la justicia, y al destruirse la justicia, la impunidad gana. Por lo cual nosotros tenemos que entender que hay tiempos malos en donde los creyentes tienen que ser valientes. Entonces, cuando hay tiempos malos es donde Dios quiere que los valientes se levanten. Y ahí es donde el llamamiento que existe hoy en día. Miramos algunas cosas, luego vamos a leer el texto. En este capítulo encontramos al reinado de Ocosías. Ocosías es un rey que empieza a reinar, y él es hijo de Atalía. Atalía era la hija de Acab, del rey Acab. Entonces, aquí hubo el gran problema que el reinado del norte se une con el reinado del sur y emparentan, hacen emparentesco porque al tratar de hacer esa amistad con el mal, terminan los hijos conociéndose, y para sellar esos tratados se casaban los hijos de ellos para sellar los tratados de paz que ellos creaban. Y en este casamiento aparece en escena Atalía, que era hija de la bruja, la Jezabel, la famosa Jezabel la bruja. Entonces tuvo esta hija Atalía, y Atalía tenía las mismas influencias, las mismas mañas, el mismo poder, el mismo dominio que su madre. Y cuando se encuentra con el hijo de Josafat, termina perturbando la mente y el corazón del hijo de Josafat, y lo termina destruyendo de tal manera que comienza a destruir su vida. Y el hijo de Josafat, al entrar a reinar, lo primero que hace, mata a todos sus hermanos, cosa de que no quede ninguna competencia, acá el que manda soy yo, y destruye todo el resto. Y acá queda Ocosías, y cuando empieza a reinar Ocosías, era de 22 años, y la madre lo comienza a influenciar, rápidamente comienza a meterse en el reino y comienza a controlar la vida de su hijo. Es decir, que no le bastó con controlar la vida de su esposo, sino que ahora suma a controlar la vida del hijo. Esta mujer era controladora, ¿no? Y encontramos acá que Atalía era, bueno, la madre, fue aconsejándolo, dice versículo 3 del capítulo 22, si lo pones en la pantalla, lo van leyendo atrás mío, después leemos continuo. Dice que fue aconsejando a su hijo para actuar impíamente, lo fue influenciando para la impiedad. Y de esa manera Atalía fue metiéndole en la mente a su hijo, a su propio hijo que estaba tratando de reinar, lo fue torciendo y perturbando su reinado.
Dice, ellos le aconsejaban para perdición, dice el versículo siguiente. Y por lo tanto, este hombre anduvo en los caminos de Acab, del rey, digamos, sería Acab, era el abuelo por parte de la madre. Y Acab era un rey malvado, perverso, era un rey idólatra. Y él prefirió, en lugar de elegir los caminos de Dios, eligió los caminos del paganismo y de la idolatría. Y para ese lado se fue inclinando este rey. Y este rey, una de las cosas que fue, el hijo de Acab empezó a tener guerra contra otro rey y él, por consejo de su madre, porque este otro era el tío en definitiva de él, fue a apoyar la guerra que estaba haciendo el otro rey y allí, dentro de ese apoyo de esa guerra, termina cayendo muerto dentro de esa guerra, entra en conflictos ajenos. Y al quedar muerto, Ocosías en esa guerra, el reino era tan débil que no tenía cómo sostener el reino. Y Atalía, ¿qué hizo? Agarró y usurpó el reino, lo tomó para ella. Y fue una reina usurpadora. Se metió en el reino, lo usurpó y apenas tuvo el reino, mató a todos los herederos que había del reino, cosa de que no dejaba a ninguno. Fíjese el plan diabólico. Recuerde que había una promesa de Dios hecha al rey David de que de su descendiente iba a nacer el Mesías. Y entonces que nunca iba a faltar dentro del trono de David, dentro de la familia de David, quien reinase en su lugar, era la promesa de Dios. Y esta reina malvada lo que quería hacer era raer totalmente la descendencia de David. Y esto fue lo que hizo, o que trató de hacer. Y en esa lucha mató a todos, aún sus propios hijos, los mató, a sus nietos los mató a todos. Terrible la mujer. Eso es lo que hizo. El mal comenzó a reinar en ese lugar. Pero gracias a Dios que estaba ahí una tía, Josabet, que era también hija del rey Josafat, una tía abuela, y esta tía abuela salvó un bebito de 1 año. Lo sacó de las manos de esta arpía y lo guardó y lo escondió en el templo y allí lo crió y lo educó durante 6 años, escondiéndolo de la mano de esta terrible mujer. Bueno, y aquí esta es la introducción. Aquí empezamos a leer el texto bíblico, para que usted se haga idea de que a veces la maldad puede ser tan grande, tan perversa, que no le importa matar niños, matar grandes, matar gente, no le interesa matar a quien se le cruce adelante con tal de manejar el dominio. El capítulo 24, vamos a leer esos textos, dice allí, versículo 1 hasta en adelante. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Sibia, de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, dice, para que cada año sea preparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para que el tabernáculo del testimonio? Pero porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Bueno, allí estaba este niño, en realidad, en un momento, tenía 1 año, lo escondieron en la casa de Jehová 6 años, y al 7º año, Joiada se anima a hacer la revuelta y a sacar a Atalía del reino y a poner en lugar de Atalía a su hijo, a Joás, que no era hijo directo de Atalía, sino que era hijo de otra mujer que tenía el rey, y allí lo establece como rey sobre Jerusalén y sobre el reino de Judá. Y este movimiento que hizo Joiada fue un movimiento estratégico, pero a la vez fue un movimiento
de mucho coraje, que le podía haber costado obviamente la vida, porque si la reina se llegaba a enterar de esta conspiración que estaba haciendo Joiada, lo mataba seguramente. Y aquí el primer punto yo puse: cuando el mal reina hay que tener coraje para cambiarlo. Entonces encontramos una persona con mucho coraje. Una fue la mujer de Joiada, del sacerdote Joiada, fue la que agarró al niño mientras la otra estaba matando a todos los niños, lo agarró y lo guardó y lo escondió. Lo escondió para salvarle la vida porque era descendiente del rey, ¿me entiende? Y era descendiente del linaje. Y lo que esta mujer perversa quería hacer, destruir, barrer el linaje, no dejar a nadie, para que ella sola quedarse como la reina madre. Entonces, de esa manera ella quería manejar y controlar el poder. Y esto fue lo que esta mujer se animó y agarró y tomó a esta criatura, la salvó a esta criatura, y luego la puso en la casa de Dios y comenzaron a enseñarle de las cosas de Dios. Y esto es sumamente importante, porque este venía del padre que era, el tatarabuelo era el sacerdote, digamos, el rey bueno que hizo todas las reformas. El hijo de él ya se apartó del camino y el nieto se apartó del camino. Y este que está ahora tenía todas las raíces para ser una mala persona. Todas las raíces para ser una mala persona. Pero la educación fue lo que cambió la historia de la vida de estas personas. Entonces miramos, el primer punto es ver lo importante que es ser valiente en los momentos difíciles. Porque los momentos difíciles es donde da miedo hacer cambios, da miedo resistir al poder. Los momentos difíciles donde hay cosas que uno sabe que tiene que cambiar, pero es muy difícil cambiarlas. Da miedo tomar resoluciones, da miedo tomar, digamos, medidas. Cuando en la casa hay un padre violento y hay mucha violencia y toda la familia sufre la violencia, ¿cómo cambiamos esa situación de violencia? Quizás hay que hacer denuncias, quizás hay que hacer confrontación, quizás hay que hablar, quizás hay que enfrentar. Y a veces muchas mujeres o muchas personas tienden a callarse, a no decir nada, a no cambiar nada. ¿Me entiende? Y siguen sufriendo y sus hijos sufren situaciones similares. A veces en los hogares hay violaciones que son cosas aberrantes que están sucediendo y pasan y otros no hablan, no denuncian y por lo cual se convierten en cómplices de situaciones traumáticas por no actuar en los momentos que había que actuar. Entonces uno necesita ser valiente para cambiar ciertas situaciones de vida, situaciones de corrupción, situaciones de mentiras, situaciones de robo, situaciones de engaño. Hay que ser valientes para cambiarlas. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Una vez recuerdo que un hombre agarró y su hijo había robado y el hombre fue con las cosas robadas y llevó a su propio hijo y lo llevó a la comisaría y lo denunció y devolvió las cosas robadas, porque él dijo: yo no quiero ser cómplice de este atorrante. Y fue y lo denunció y lo entregó y lo preso a su propio hijo porque no quería ser cómplice de la vida que estaba llevando su hijo. Entonces, hay situaciones que hay que tener valor para hacerla. Y a veces esa decisión que la persona toma quizás le cueste el matrimonio, quizás le cueste la familia, quizás todos se enojen, todos se ofendan con la persona que toma la decisión, pero si no eres valiente, tú nunca vas a cambiar una situación que hay que cambiar, si no eres valiente. Entonces, el valor es sumamente importante. Y yo me imagino, mientras reinaba esta mujer, que dice el versículo 7, dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, dice, y además habían gastado en los ídolos las cosas consagradas a la casa de Dios. Es decir, que el sacerdote Joiada estaba, digamos, dirigiendo la casa de Dios y esta mujer venía y arrasaba todo lo que había en la casa de Dios, se lo robaba todo y lo llevaba para los ídolos que ella había traído para poder adorar a sus ídolos. Entonces la casa de Dios estaba totalmente destruida, abandonada, saqueada permanentemente por esta mujer. Y él... Encima estaban escondiendo en su casa a esta criatura, que no se enterara, esta bruja eterna que tenía esa criatura, sino también les costaba la vida. Fíjense qué valientes que fueron. Pero uno puede decir, bueno, estas personas fueron valientes, pero bueno, uno dice, bueno, los jóvenes son valientes. Bueno, déjeme explicarle que Joiada muere a los 130 años. 130 años.
Es decir, que él tenía en esa época aproximadamente 110 años cuando se metieron en este lío. 110 años. Porque a veces uno piensa, bueno, uno tiene que ser joven para hacer reforma o para hacer cambio. No, 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 no. Lo que tiene que ser es valiente. Valiente. Entonces, uno si es valiente va a enfrentar el mal, aunque usted sea un viejito de 110 años. Si es valiente, va a enfrentar el mal, aunque tenga 110 años. Porque uno dice a los 110 años, ¿para qué me voy a meter en lío? ¿No? Como la Mirta Legrand dice, ¿para qué me voy a poner a discutir? 110 años. Entonces, esto es lo importante de ser valiente. Entonces, Dios está llamando a los valientes. Fíjese, ¿por qué se tiene que levantar un viejito de 110 años para ser valiente cuando todos los jóvenes son una manga de cobardes? Esa es la realidad, que a veces la juventud es una manga de cobardes que no quieren cambiar nada y no se animan a cambiar nada, ni se animan a enfrentar a nadie. Entonces se callan la boca y Dios necesita aún a la gente de 110 años para que se levante a defender la verdad. ¿Está entendiendo este mensaje? De Dios está llamando a los valientes. Y quizás tú eres un joven allí que está calladito la boca, viendo que todo se hace mal en tu casa y no haces nada ni cambias nada, y Dios te está hablando fuertemente, que tú tienes que levantarte, despertarte en el Espíritu. Por eso es tan importante la presencia de Dios en tu vida. Porque cuando viene la presencia de Dios a tu vida, entonces viene el coraje, viene el valor, viene la audacia, viene la fuerza que viene de parte de Dios, y eso te hace destacarte, te hace levantarte, te hace enfrentar los problemas cuando viene la presencia del Señor. Pero cuando la gente no busca la presencia del Señor, le gusta más hacerle caso a su carne. Hacerle caso a lo que, bueno, todo el mundo lo hace, hagámoslo igual. Entonces, aquel que no busca la presencia de Dios se deja llevar a la corriente de este mundo. Solamente el único que puede ser revolucionario es el que busca la presencia del Señor. Esa persona puede cambiar la historia de su vida y la historia de los demás. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso es tan importante buscar la presencia del Señor adentro de nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Hay que tener coraje para sobrevivir. Hay que tener coraje para resistir en los momentos difíciles, para aguantar. Porque los momentos difíciles para Joiada no solo eran difíciles por la confrontación de lo que hacía esta mujer, sino que era difícil económicamente, porque ya esta mujer no aportaba nada, sino que al contrario, en lugar de aportar, venía a sacar de la casa de Dios lo poco que había, lo venía a robar. Entonces hay que ser difícil. Hay que ser valiente para eso en los momentos difíciles. ¿Amén? Los momentos difíciles donde a veces los momentos de bendición el Estado aporta para las instituciones como ser las iglesias o las instituciones intermedias. Pero los momentos de escasez el Estado en lugar de aportar quiere sacar. Lo poco que hay te lo quiere robar. Entonces uno tiene que ser valiente para no presentarse, para no dejarse usar, valiente para confrontar situaciones. Entonces encontramos acá que este matrimonio de gente grande, pero eran líderes, eran valientes para confrontar ciertas situaciones que habían en el estado allí. Los tiempos difíciles a veces hay que sobrevivir como familia, y sobrevivir a veces implica aguantar ciertas necesidades, sobrevivir implica a veces aguantar ciertas situaciones, pero aguantarla siempre pensando en cómo organizamos el cambio, cómo organizamos el cambio. Entonces, esta mujer estaba ilícitamente gobernando, pero ¿quién le decía algo si tenía el poder en sus manos? ¿Quién le llamaba la atención a esta mujer si ella tenía el ejército en sus manos? ¿Quién la enfrentaba? Así que todos los demás fueron condescendientes con ella. Nadie se animaba a decirle algo, porque el que decía algo, ¡fum!, liquidaba. Ahí nomás quedaba. Así que nadie se animaba a chistar delante de esta mujer. Tenía tanto poder que ella mandaba. Y entonces el cambio vino justamente de este sacerdote Joiada. Así que el sacerdote Joiada esperó 6 años, que es un ciclo de tiempo, por eso las semanas tienen 6 días y al 7º día vamos a cambiar. Y Dios tiene ciclos en la vida de los gobiernos. Hay ciclos que a veces son ciclos de cambio y que uno a veces no lo entiende, pero así como leíamos hoy que Dios es el que establece los principados, las potestades, los dominios y los gobiernos, es Dios quien establece los ciclos. Y aquí hay un ciclo de cambio que está sucediendo. Tenía que tener esperanza en el momento de resistir. Entonces, ser valiente
y decir, bueno, aguantemos que falta poco para el cambio, falta poco para el cambio. Y mientras tanto, el sacerdote Joiada comenzó a organizar cómo hacía secretamente para organizar la revuelta y poder destituir a esta reina impía y poder establecer a un rey legítimo. ¿Cómo hacía? Entonces, en secreto fue llamando y fue recorriendo las ciudades, todas las ciudades, y fue despertando a todos los líderes, a todos los valientes, a todos los sacerdotes, y todos fueron secretamente manejándose con él para armar el día en que vino el cambio, ¿no? Y aquí viene lo importante en esta tarea del cambio. El segundo punto es la educación corrige las malas influencias. Tuvo solamente 7 años esta mujer para educar a esta criatura. 7 años. Y uno puede decir, bueno, ¿qué podemos hacer en estos primeros 7 años de vida, ¿no? Aquellos que tienen niños menores de edad, ¿qué podemos hacer en estos 7 años de vida? A veces pensamos que la educación y los grandes cambios se logran en la gente grande. Y la realidad es que se logran en los niños. Si nosotros educamos a los niños, logramos el cambio del futuro. Si nosotros educamos a los niños, nosotros logramos tener trascendencia. Si nosotros logramos educar a los niños, entonces vamos a poder lograr tener niños de bien, hombres de bien, mujeres de bien en el futuro. Amén. Entonces, cuando uno educa a un niño, tiene que pensar que tal vez sea el futuro gobernante, que tal vez sea el futuro doctor, que tal vez sea el jefe de la policía, que tal vez sea el jefe de los bomberos, que tal vez estamos educando al jefe, ¿me entiende?, de una gran empresa, que tal vez estamos educando a aquel que va a ser el gobernador. Entonces, cuando nosotros educamos a los hijos, tenemos que pensar siempre en el futuro, pensar que nuestros hijos van a tener trascendencia. Entonces, eduquémoslo con ese fin. Amén. Entonces, en ese fin tenemos que educar los primeros años de vida. Hoy la ciencia ha descubierto que son los años donde el niño es una esponja, donde más absorbe, donde más puede aprender. Y en realidad nosotros aprendemos casi el 80% de lo que aprendemos en la vida, lo aprendemos en los primeros 10 años de vida. El 80% de lo que aprendemos en la vida. Aprendemos a comer, a caminar, a hablar, a pararnos, ¿me entiende?, a relacionarnos, a comunicarnos, a conocernos, a expresar cariño, a expresar amor, ¿me entiende?, a no atorarnos, ¿me entiende?, aprendemos a levantarnos, aprendemos a asearnos, aprendemos a hacer la cama, aprendemos a ir al baño. Todo eso lo aprendemos en los 10 años de vida. Después aprendemos información, pero la base de nuestro aprendizaje está en los 10 años primeros de vida. Entonces, esta gente, sin entender lo que hoy la tecnología, la ciencia ha aprendido, sin embargo, lo que hicieron fue con coraje. Recuerde que eran 2 abuelitos de 110 años, no eran gente joven. Pero, sin embargo, ellos fueron educando a este niño para que este niño fuera un gobernador de bien. Lo fueron educando para que amara la casa de Dios. Lo fueron educando para que aprendiera a vivir en la escasez y en la necesidad. Lo fueron educando para que este hombre tuviera temor de Dios. ¿Me entiende? Tenían que sacar de su alma todas las raíces de la idolatría que venían arrastrando de sus padres. Entonces, ellos lo educaron para amar al Señor. Y eso fue bueno porque fue la transformación que provocó la vida de este hombre. Lo educaron para que aprenda a reconstruir la casa de Dios. ¿Me entiende? Que aprenda a trabajar en la casa de Dios, que ame la casa de Dios y que aprenda a servir al Señor en la casa de Dios. Y esto fue bueno porque después se ve en los primeros versículos que leímos, se ve esta historia. Cuando llega el día de la revuelta, que eso está en los capítulos anteriores, después lo puede leer en su casa, por supuesto, el rey el sacerdote Joiada junta a todas las autoridades, junta a todos los príncipes, junta a todos los jefes de familia y se pone allí y agarra y levanta al rey y comienza la proclamación del rey. Y la reina Talía empieza a ver que hay un gran alboroto en el patio y sale a ver qué pasó, y cuando ya salió a ver ya estaba todo armado. Y todo dice, ¡viva el rey, viva el rey! Y comenzó la revuelta. Y a partir de allí el sacerdote dio la orden que la mataran fuera del templo, y cuando la sacaron a Talía, la terminaron asesinando en los atrios allí afuera para que no se la hiciera adentro del templo este asesinato. Y así fue como esta mujer desapareció y quedó en escena un nuevo rey, y a partir de allí este rey comenzó a gobernar con simplemente 8 años. Qué tremendo, ¿no? 8 años estaba gobernando.
Por supuesto que Joiada era regente al lado de él y que Joiada lo estaba guiando, educando, corrigiendo para tomar las mejores decisiones. Pero ya cuando empezó a crecer y a tener un poquito más de autoridad, este rey lo primero que hizo, dijo, la casa de Dios está abandonada, y entonces le dio órdenes de levantar una ofrenda en todo el pueblo para poder reconstruir la casa del Señor. Y le dijo que le pusieran, ¿cómo dice la palabra allí? Espere que la leímos recién. Dice, le pusieran diligencia al asunto. Le dio órdenes a los levitas que le pongan diligencia al asunto de pedir las ofrendas y de reparar la casa de Dios. Pero nadie le dio bolilla al rey. No le dieron bolilla. Entonces el rey agarró y llama al sacerdote Joiada y le dice, no te dije yo, tenía 27 años el rey, y llama al abuelito de 110 años que le salvó la vida. Y lo llama en la altura de rey para retar al sumo sacerdote. No te dije yo que le pongas diligencia al asunto. ¿Por qué no me has hecho caso? Está retando al viejito de 110 años, cuidado. Quiero que entienda la actitud de este rey, porque ahora ya se sentía con autoridad. Entonces mandó a poner una arca, una tremenda arca allí adelante de la puerta, y la gente empezó a dar, porque le puso insistencia en el asunto. Entonces la gente empezó a dar, y a partir de allí él comenzó a reconstruir la casa de Dios con el dinero, empezaron a arreglar todos los detalles que había que hacer, arreglaron todas las cosas de madera, los carpinteros, los artesanos, y con todo el dinero que siguió sobrando, hicieron los utensilios de oro, de plata, y de tal manera que la casa de Dios quedó arreglada, ¿no? Y esto fue bueno porque al rey le habían enseñado a amar la casa del Señor. Fue bueno eso, porque llevó al pueblo a amar la casa del Señor, a restaurar la casa del Señor y a eliminar un montón de cosas malas que estaban hechas en ese tiempo, ¿no? Entonces, el tercer punto que quiero marcarles acá está allí le puse, cuando la búsqueda no es genuina. Una vez que muere el sacerdote Joiada, más o menos a los 20 años del reinado, es decir que él tenía 20 más 8, 28 años, se le muere el sacerdote Joiada, y el sacerdote Joiada era el que le producía la influencia sobre este rey para que él buscara a Dios. Aparte que el sacerdote Joiada tenía una gran capacidad de liderazgo, y todos los ancianos y los levitas y los reyes respondían a Joiada. Es decir que aunque el rey tenía el poder legal, el que en realidad mandaba era el sacerdote Joiada. Pero ahora el sacerdote Joiada muere y sucede algo, versículo 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Jehová vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado que hizo el pueblo. Qué tremendo esto. Tuviste 8 años que te enseñaron, 20 años gobernaste bien, pero ahora que tenés el poder, te apartaste de Dios. Y este es un punto que le puse así porque a veces la gente dice, ¿cómo cambia la gente cuando tiene plata? Mire, la gente cambia cuando tiene plata y cuando tiene poder. Son las dos cosas que cambian a las personas. Pero no es que cambian. Lo que sucede es que se manifiestan. Es decir, que antes era un pobre arrogante, un arrogante pobre. Entonces, se manifiesta, solo se manifiesta. Antes era un orgulloso, pero como era pobre no se notaba. Ahora que tiene plata se le nota el orgullo. Ahora un pobre orgulloso.
Antes era un orgulloso pobre. Entonces, así es lo que sucede en el corazón de las personas. Entonces, hay gente que busca a Dios o viene a la iglesia porque la mujer lo trae. O son hijos. Vienen a la iglesia porque los papás lo traen. Pero un día tus papás no van a estar acá. Un día se van a morir y ya no te van a traer más. Entonces, la pregunta es, ¿vas a seguir viniendo a la iglesia? ¿Vas a seguir buscando a Dios? Cuando tu búsqueda no es genuina, el día que se muere esa persona que te moviliza, ese día tú vas a sacar lo que hay en tu corazón. Cuando tú tienes poder, sacas lo que hay en tu corazón. El poder lo único que hace es sacar lo que hay en tu corazón. Entonces, a veces el corazón está lleno de cosas malas, pero no se ven. Ese es el gran tema. No se ven las cosas malas que hay adentro del alma. Están ahí, pero no se notan, porque todavía no tenés plata, no tenés poder, entonces no tenés la forma de decir, no, ahora se hace lo que yo digo. Entonces, como no tenés la fuerza para decirlo, entonces estás calladito ahí como que sos humilde, pero no sos nada humilde. Nada más que no se nota, porque está guardado. Y aquí encontramos esto justamente en el rey Joás. Y esto lo traigo a colación porque es tan importante que muchas veces el ser humano es así. Así somos como seres humanos. A veces buscamos a Dios, oramos porque alguien nos está empujando. Pero si no estuviera ese alguien empujándonos, capaz que no buscamos nada de Dios. Y el día que no haya nadie que nos empuje, no buscamos nada de Dios. Al contrario, apenas se murió el rey, él se fue a adorar las imágenes de Acera, a todas las imágenes que habían arrancado en un momento. Entonces, todo lo que hizo fue pantomima, que buscaba a Dios, que arreglaba la casa de Dios. Todo eso fue pantomima porque no salía de adentro de su corazón. Salía solamente porque era popular. Era popular porque el sacerdote Joiada estaba allí y él tenía el poder y él era el que la gente le obedecía a él porque él amaba a Dios y Dios le había dado el respaldo. Pero el rey no. Entonces el rey se daba cuenta que el respaldo lo tenía el sacerdote. Entonces mientras él hiciera todo lo que el sacerdote le gustaba, es como que él tenía el poder. Fíjese, ahora él tiene el poder. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue romper todo lo que había hecho y hacer todo lo contrario. ¿Cómo cambia la gente, no? A veces imagínense que nuestros gobernantes fuesen así de fallutos, así de falsos, así de cambiantes. Bueno, son medios parecidos algunos, pero imagínense que fuesen así. Que un día aman a Dios, proclaman a Dios, el otro día están con las tinieblas, adorando las tinieblas. Entonces, imagínense que esto suceda, es que está en la Biblia, por lo cual nosotros podemos decir, ay, qué cosa extraña está pasando. No, porque ya está escrito, ya está en la Biblia, ya fue acá, ya está escrito. Así que lo que pasó va a seguir pasando porque el ser humano es falluto, es falso, es mentiroso, es engañador. Eso es lo que es el ser humano, lo que somos como seres humanos, porque no podemos excluirnos de ciertas actitudes. Entonces la pregunta a la cual apunto en este día es la importancia de tener un corazón sincero. Como él se apartó de Dios, Dios le mandó profetas que lo advirtieran al rey. No les hizo caso a los profetas. Después se levantó un día a profetizarle el hijo del sacerdote Joiada, Zacarías se llamaba. Se levantó a profetizarle y le dio una profecía que a él no le gustó, porque le estaba diciendo que Dios iba a poner en contra de ellos, porque ellos se habían apartado de Dios. Entonces a él no le gustó. ¿Y qué hizo? Le armó una conspiración dentro de la iglesia, lo que era la iglesia o la parte religiosa, y lo apedrearon en medio del templo. Lo mataron a piedrazos a Zacarías. Yo me imagino a Zacarías cuando los papás se les ocurrió traer a este chiquito de 1 año, traerlo a la casa y cuidarlo. Y Zacarías estaba ahí. Y vio como te muerde la misma, sacaste la serpiente y te mordió la serpiente que salvaste. Lo mató a Zacarías. Y Zacarías, cuando lo estaban matando, dijo una frase, una simple frase que dice: Jehová lo vea y lo demande. Mientras lo estaban matando, versículo 22 está al final. Jehová lo vea y lo demande. Entonces, esto fue lo que hizo este rey. Entonces, no tuvo compasión de la compasión que le tuvo Joiada a él. No le tuvo compasión.
Se olvidó. Se olvidó porque la arrogancia y el orgullo era tan fuerte que se olvidó de la compasión que le tuvieron y mató a esta otra persona. Lo mató porque le dio un mensaje que a él no le gustaba. En lugar de arrepentirse, mató al mensajero. Conclusión, para terminar y traer a nuestra vida algo para aplicar. Primero, que tengas coraje para cambiar las cosas que hay que cambiar. Que todos tenemos cosas que cambiar en nuestro hogar, en nuestra casa, y hay que ser valientes para enfrentar y tomar decisiones de cambio. Segundo, que los cambios a veces no son instantáneos. A veces hay cambios que llevan 6 años, 7 años hasta que suceden. Mientras tanto tenemos que resistir, ¿me entiende? Aguantar, soportar hasta que logramos que los cambios sucedan. Entonces hay que ser valiente para eso también. En tercer lugar, que eduques bien, principalmente a tus propios hijos, edúcalos bien. Edúcalos con amor, edúcalos con temor, edúcalos con tu propio ejemplo. Edúcalos para que amen a Dios, para que sean leales, para que sean auténticos, para que sean personas de bien hacia la sociedad. Edúcalos para esto, prepáralos para esto. Que la educación, que el mundo, que la universidad, que nada de eso le quite las raíces que tú colocas en su corazón. Porque lo más importante es las raíces que colocamos en el corazón. Y eso define qué clase de árbol va a ser. Educa bien a tus hijos, como conclusión. Y en tercer lugar, que tengas una búsqueda genuina de parte de Dios. Que sea genuina tu búsqueda. Las cosas malas que hay dentro del alma, hermano, a veces que hay cosas malas dentro del alma. Por eso el salmista decía, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Porque hay cosas que están adentro de tu alma, pero todavía no aparecen. ¿Entiendes? Tú te tienes que medir cuando tienes poder, cuando tienes autoridad, cuando tú estás sano, cuando tú mandas. ¿Qué es lo que sale de tu corazón cuando todo eso está? Entonces, si salen cosas malas de tu corazón, es porque siempre estuvieron, nada más que no se podían mostrar. ¿Me entiendes? Y a veces Dios nos da, porque a veces dice, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me da el auto que quiero? ¿Por qué Dios no me da el trabajo que quiero? Y a veces te está ayudando Dios para que no se manifieste todo lo malo que hay en ti. Entonces te dice, todavía no estás listo, todavía no estás listo, todavía no estás listo. Porque cuando de repente viene y el poder está en tus manos, el dinero está en tus manos o la autoridad está en tus manos, ¿qué haces con eso? Entonces, si tú eres una persona buena, vas a ser bueno con poder, con plata o con autoridad, vas a ser bueno. Pero si tú eres malo y estás agazapado, vas a cambiar. Por eso cuando ves que alguien cambia, en realidad no es que cambia, sino que se manifiesta lo que era. Nada más que tú y yo estábamos engañados. Solo se manifiesta lo que era. Hermano, que Dios nos ayude para tener un corazón bueno de verdad. Que tu búsqueda de Dios sea tan sincera y que tú le digas, Dios, saca lo malo que hay en mí. Saca si hay cosas malas en mí, que salgan. Que no estén dentro mío. Que ahora que eres pobre, tú le digas, Dios, trátame con tu presencia. Cambia mi alma, cambia mi corazón. Porque si logras que eso suceda y la bendición de Dios llega, la prosperidad llega, la abundancia llega, tu corazón no va a cambiar. Vas a ser una persona humilde, sencilla, generosa, con dinero, con poder. Vas a seguir siendo esa persona. Amén. Que Dios produzca esto en ti. Porque si esto se produce y hay genuinidad en tu corazón va a ser cambiado, va a ser mudado en una nueva persona. Eso lo hace el Espíritu Santo, hermano. Vamos a orar al Señor. Porque tú tienes que preguntarte qué hay en el corazón tuyo o en el corazón de tus hijos. ¿Qué hay adentro del corazón de tu familia? Porque quizás hoy están contigo sirviendo a Dios porque tú los traes. O porque tú le dices, bueno, vamos a la iglesia sí o sí.
y están en la iglesia contigo, pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Levante sus manos al cielo y por favor, si puede, ponga la otra en el corazón. Ezequiel dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice, pero Dios es el que escudriña la mente y el corazón del hombre para limpiarlo. Alabado sea el Señor. Señor, abrimos el corazón para que tú lo limpies con tu presencia. Coloca dentro de nosotros cosas buenas de parte de Dios. Saca el orgullo, saca la arrogancia, saca el engaño, saca la idolatría, saca la mentira, saca todo lo malo que hay en nosotros, Dios. Que tu presencia nos limpie, que tu presencia nos cambie. Señor, coloca tu Santo Espíritu sobre nosotros. Ayúdanos a buscarte de todo corazón, a servirte con toda nuestra voluntad, hacerlo con convicciones genuinas. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón sea bueno, llena de bondad nuestra alma, Señor, y que tu presencia nos haga alegrarnos en las situaciones malas y aún en las situaciones buenas. Ayúdanos a ser valientes para cambiar las cosas, valientes para resistir, valientes para aguantar, valientes aún para organizar los cambios. Señor, derrama tu bendición en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre, amén. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. En esta oración que estamos haciendo, es una oración de cambio, de rendición al Señor. Necesitamos rendirnos al Señor. Necesitamos ayudar a nuestros hijos a ser genuinos, a ser auténticos, a ser verdaderos. Amén. Porque eso es lo que va a mostrar lo que son, en definitiva. Aleluya. Yo quiero que todos los que tienen hijos levanten sus manos al cielo. Tú no sabes cómo va a ser el futuro de tus hijos. No lo sabes. Tal vez las raíces que pusiste no son tan buenas, pero el que puede guiarlos al camino de Dios es Dios. Así que yo te animo con tus manos levantadas que tú le entregues tus hijos al Señor y le digas, Señor, guíalo al camino de Dios. Guía su corazón para que te conozca de verdad. Guía sus corazones, llénalos de sabiduría, de temor de Dios. Llenale su corazón de cosas buenas. Saca lo malo, saca la ambición del alma. Coloca un verdadero amor, que sean personas de bien, que ayuden, que salven a otros, que prediquen convencidos, que te conozcan a ti, que es lo más importante. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Por eso dijo el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a terminar cantando una alabanza. A ver, Luis. Yo quiero más de ti.